De vuelta en el segundo segmento con la entrevista. En este segundo segmento de la entrevista tenemos a Jesús Castillo Molleda. Jesús es licenciado en Ciencias Políticas, graduado en la Universidad Rafael Urdaneta, magíster en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo, graduado en URBE, magíster en Dirección y Gestión Pública Local en la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Alta Dirección Municipal Tecnológica de Monterrey, especialista en Ciencias y Técnicas de Gobierno en el IESA, doctor en Ciencias Políticas en la Universidad del Zulia, presidente de la Fundación Zulia Productivo y Polianalítica, articulista del diario Panorama, asesor de gestiones de gobierno y campañas electorales, profesor universitario. Bueno, licenciado Jesús Castillo Molleda, todo un grande liga con este currículum vitae que tiene. En verdad, muy complacido en tenerlo en nuestro programa Visión Global. Y la pregunta obligada es, ¿cómo inicié yo el editorial? ¿Qué opina usted de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino en una etapa de transición, si eso no existe aquí en nuestra sagrada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos dio el pueblo de Venezuela el 15 de diciembre de 1999? Bueno, primero saludando a toda la audiencia y deseándole muchos éxitos en esta iniciativa que es muy importante para fortalecer la comunicación en el Estado Zulia. El hecho de que Juan Guaidó, el 23 de enero del 2019, hizo un acto público donde se autoproclamó, a partir de ese momento hay un antecedente del por qué ocurrió ese hecho, según los actores o los aliados políticos opositores, que fue una vez que las elecciones del 20 de mayo presidenciales del 2018 fueron desconocidas por un sector de la oposición y obviamente a partir del 10 de enero, una vez que el presidente Nicolás Maduro se juramenta ante el Tribunal Supremo de Justicia, empezaron algunos gobiernos del mundo a desconocer ese nuevo periodo constitucional 2019-2025. A partir de este momento, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, empieza a asumir un rol dentro de los sectores políticos opositores y empieza a discutirse en la interpretación de la Constitución. Si había un sector de la oposición que no reconocía al presidente Nicolás Maduro, entonces para ese sector, obviamente buscaban los mecanismos de justificar una acción como la que hizo Juan Guaidó el pasado 23 de enero. Es un hecho que en Venezuela en el 2018 hubo unas elecciones presidenciales, las convocó la Asamblea Nacional Constituyente, las reguló el Consejo Nacional Electoral, participaron unos candidatos y se eligió, en este caso, al presidente Nicolás Maduro para un proceso de reelección. ¿Usted reconoce esas elecciones? Sí, por supuesto. No solo que las reconozco, es que obviamente se cumplieron con los parámetros que la ley especificaba en ese momento. La Asamblea Nacional Constituyente, obviamente, es un órgano jurisdiccional que está contemplado en la Constitución y que para algunos actores de la política nacional tiene señalamientos de cómo se eligió el proceso, de cómo fueron electos los constituyentistas, pero ese es un debate que no es el peso para desconocer una acción de una convocatoria, porque hay que recordar que la misma Asamblea Nacional Constituyente había convocado las elecciones a gobernadores del 15 de octubre del 2017. Y alcalde. Había convocado las elecciones de alcalde del 10 de diciembre del 2017, donde participaron, por supuesto, generalidades de candidatos, e inclusive ocurrió un hecho interesante en el Zulia, que a pesar que ganó el señor Juan Pablo Guanipa, no asumió la gobernación porque había que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. La duda quedó que si fue convocada por la misma desde agosto, ¿por qué tomó esa decisión posterior? Entonces, de una u otra manera, cuando Juan Guaidó toma la decisión de autojuramentarse, desde el punto de vista de las ciencias políticas, ocurrió un hecho que no está contemplado directamente en la Constitución, porque estaba reconocido por los sectores opositores, pero también hubo una falla estructural del gobierno nacional que dirige Nicolás Maduro. Porque si ese hecho era ilegal completamente, ¿por qué el gobierno nacional no actuó directamente contra la figura de Guaidó? Porque ha dejado que Guaidó siga estando libremente en su accionar político. Entonces, ahí hubo una debilidad muy grande. ¿Cuál cree usted que es la estrategia del gobierno? Bueno, la estrategia del gobierno inicialmente, entre el 23 de enero y el 23 de febrero, se observó un gobierno bastante distraído, bastante descompuesto a nivel de su estrategia durante ese mes, ¿ok? Porque obviamente Juan Guaidó toma la decisión,
capta lo que llamamos los politólogos la memética de la gente, la parte emocional, y que la gente salió otra vez fuertemente a la calle, un gran apoyo internacional, y eso por supuesto durante ese mes, hasta el 23 de febrero, que era el tema de la ayuda humanitaria, el gobierno nacional se demostró un poco distraído hacia las acciones. Después del 23 de febrero, que no llegó la ayuda humanitaria y que se había prometido una intervención internacional por parte del gobierno de Estados Unidos y sus aliados, en este caso el gobierno colombiano y el gobierno brasileño, esa acción no ocurrió, y a partir de ese momento la oposición política del país empieza a tener distorsiones entre el discurso y la acción, ¿ok? Y luego ocurrió, por supuesto, el hecho del 7 de marzo, el gran apagón nacional, y a partir de ese momento, por supuesto, fue perdiendo fuerza de la convocatoria de calle y en este caso, la confianza al sector opositor. El gobierno nacional, si había una ilegalidad en la acción de Guaidó, debió tomar las acciones inmediatas de detención de Guaidó. Eso es lo que la lógica nos dice. Yo parto de lo mismo. Y en este momento, Guaidó obviamente sigue en libertad y hay dos discusiones y dos debates. Según su óptica, debería estar detenido y debería estar siendo investigado, pero detenido. Por supuesto. Si el gobierno dice que fue ilegal el proceso 23 de enero, no hay ninguna justificación para que Juan Guaidó esté libre, ¿ok? Y ahora que sigue libre, y yo entiendo desde las ciencias políticas la presión internacional. ¿Reconoce al presidente Maduro entonces como el presidente legítimo que se dio al pueblo de Venezuela el 20 de mayo de 2018? Yo no tengo ningún problema para reconocerlo. Obviamente fueron las elecciones que se convocaron y ganó la elección. Muy bien, entonces vamos de inmediato a una pausa y volvemos con la entrevista.